Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo unas recomendaciones literarias, pero dedicadas a libros que tratan acerca de la historia de Chile. El primer libro del cual les quiero hablar es uno del historiador nacional, me refiero a Sergio Villalobos. El libro Estudios y ensayos en torno a la historia de Chile. Este libro es una recopilación de algunos de los ensayos que el autor ha publicado en diversas revistas especializadas. Tiene, si no me equivoco, son 17 ensayos que recopila este libro, que van desde Diego de Almagro y los Incas hasta Pedro Aguirre Cerda y Balmaceda, e incluso pueden encontrar también algunos ensayos que tratan acerca del sur, acerca de la frontera en la Araucanía y también acerca del norte de Chile. Es una recopilación de textos o ensayos muy variados, los cuales yo recomiendo este libro porque unos son ensayos, por lo tanto son más pequeños en cuanto a cantidad de páginas. Si no quieres abrumarte leyendo un libro acerca de un tema determinado de más de 200 páginas, bueno, los ensayos suelen ser un poco más pequeños en cuanto a extensión, pero no por eso son menos profundos. Como tratan de un tema en particular, de todas maneras el autor ahonda muy bien en esos temas, los profundiza bastante bien. Otro libro que quiero recomendarles es este libro, que es muy pequeño y bastante corto. Se llama Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena, de Jaime Eyzaguirre. Él fue un abogado, también historiador, aunque más bien un historiador autodidacta. De todas maneras, él escribió este y otros libros más. Yo les recomiendo este en particular, que trata acerca de este tema que me parece muy interesante de conocer. Este libro, más que intentar ser una teoría con respecto a este tema en particular, es más bien, diría yo, una reflexión que el autor nos presenta con respecto a la emancipación y posterior independencia de Chile con respecto a la corona española. Este libro es más bien una contraparte hasta lo que entonces se conocía o predominaba en ese momento, que era la historiografía liberal del siglo XIX, donde destaca la figura de Diego Barros Arana y los hermanos Amunátegui, quienes nos presentan una historiografía con un punto de vista más bien melancólico, deprimente con respecto al pasado chileno y también con respecto a las influencias o aporte que nos legó la corona española y también la Iglesia. Es por eso que este libro responde más bien a un momento puntual donde se estaba dando el denominado revisionismo histórico, no solo en Chile, sino también en otros países como Argentina, Perú, México, etc., donde se estaba analizando la influencia o aporte que nos legó la corona española y también la Iglesia. Aquí el autor trata de presentarnos no el punto de vista donde lo que algunos suelen denominar la conquista española o el aporte que nos deja los españoles desde un punto de vista negativo, nocivo, nefasto para América, sino que más bien lo plantea desde un punto de vista donde ambos, tanto los españoles como los indígenas, se nutren y salen beneficiados. Ese es uno de los puntos de vista que podemos también encontrar, si no mal recuerdo, en un libro que leí hace años que se llama algo de fisonomía, no recuerdo bien el nombre, por aquí se los voy a dejar. El punto de vista que nos presenta este autor es que la independencia que se llevó a cabo en Hispanoamérica
no fue lo que se suele denominar como una rebelión propiamente tal de las colonias contra la corona española, sino que él dice que responden a otro proceso, ya que dice que en estricto rigor no seríamos colonias propiamente tal, ni tampoco las colonias eran tan reprimidas por la metrópoli como se suele comparar con ese entonces con Estados Unidos, ni tampoco dice que esta independencia se debió a una influencia extranjera. Él analiza a partir de distintas fuentes bibliográficas, con lo cual él respalda su postura de cuáles habrían sido quizás las influencias o más bien su reflexión de cuál habría sido este punto de vista que él nos quiere presentar. Dice que hay dos temas que son muy relevantes, dos puntos de vista para él, que es cuando se jura independencia al rey de España, y por otra parte el separatismo es cuando ya América decide alejarse y separarse de la corona española. Y a partir de esa reflexión nos plantea otro punto o otra mirada para entender este proceso de emancipación que se llevó a cabo en el siglo, a principios del siglo XIX. Yo recomiendo mucho este libro. Yo sé que hay muchos que a lo mejor no van a estar de acuerdo con los puntos de vista de Jaime Izaguirre, lo cual es muy entendible porque así es la historia también, pero desde mi punto de vista yo no soy partidaria de esa nueva tendencia o moda que yo llamo, que algunos denominan como la neoinquisición, ese afán de querer censurar ciertos libros o de borrar ciertos, ya sea monumentos o cosas que algunos encuentran que no les gusta porque encuentran que les puede ofender. No soy partidaria de esa moda que hay, porque creo que para poder entender nuestro proceso, o sea, nuestro presente, quiero decir, es necesario entender nuestro pasado. Y ese pasado no solo está lleno de luces, también tiene oscuridad o tiene de todo, tiene colores grises también, porque no todo es negro y blanco en la vida. Y eso también es lo que nos quiere presentar la historia. La historia nos ayuda a crear o generar este pensamiento crítico que nos permite, a partir del análisis e interpretación de los hechos del pasado, poder entender nuestro presente y así construir nuestro futuro. Pero creo que si se intenta borrar ese pasado a través de eliminar ciertos libros porque a un cierto sector no le gusta o porque no concuerda con su punto de vista, no, la verdad es que no estoy de acuerdo, porque entonces nos estás presentando, a mi parecer, una historia que ya es cejada, una verdad a medias, y para poder entender todo lo que ocurre necesitas sí o sí entender también esa historia y ese otro punto de vista. A mi parecer, creo que hacer historia a través de un solo punto de vista no es hacer historia, porque desgraciadamente la historia tiene muchas aristas y se necesitan estudiarlas para poder comprender lo que ocurre, por ejemplo, hoy en día, no solo a nivel local, sino también a nivel global. Y es por eso que me parece que es también muy importante leer este libro de Jaime Izaguirre, que lo publicó a mediados del siglo XX, del siglo pasado. Y si bien puede tener ciertos planteamientos que a ciertos sectores o ciertas personas no les puede gustar, es necesario poder también conocer esa otra mirada y a partir de ahí poder también sacar nuestras propias conclusiones. Es por eso que este libro, como también presenta el autor, es más bien una reflexión más que un intento de ser una teoría propiamente tal, y como también suele ocurrir en la historia, que es dinámica en cuanto a que a medida que pasan también los años vamos descubriendo también más fuentes históricas, fuentes primarias que nos permiten también comprender ese pasado, hacer una nueva revisión y poder nuevamente hacer una nueva interpretación. Pero eso no significa tratar de anular y borrar todo lo demás, porque de lo contrario tampoco vamos a poder entender nuestro presente.
Si tratamos de aniquilar o destruir todo ese pasado, creo que solamente nos quedamos, como lo acabo de mencionar, con una sola verdad, una verdad sesgada. Y si bien la historia busca siempre aproximarse lo que más puede a esa verdad histórica, que ya de por sí es difícil de encontrar, porque siempre nos vamos a encontrar con muchos puntos de vista, incluyendo también a veces la postura del historiador, aunque se comprende que el historiador, cuando hace historia, lo hace desde un punto de vista más bien objetivo, pero sabemos que eso no siempre se logra. Solamente nos vamos a quedar con una parte de la historia, y para mí, desde mi punto de vista, yo creo que es importante entender todas las miradas para así poder también generar un pensamiento crítico con argumentos y fundamentos sólidos. Es lo que al menos yo creo. Por eso, de todas maneras, yo sí recomiendo los libros de Jaime Eyzaguirre. Y por último, para finalizar, quiero recomendar 2 libros de un autor que creo que ya lo he mencionado en este canal, en otros libros, en otros videos, quiero decir, donde ya he recomendado este libro. Me refiero a Simon Collier, Ideas y Política de la Independencia Chilena de 1808 a 1833 y Chile, la construcción de una república de 1830 a 1865, Política e Ideas. Estos libros de este historiador británico que falleció en el 2003, desgraciadamente él estaba haciendo como pueden apreciar, estos libros son como una continuación, pero desgraciadamente él no pudo concluir su obra porque falleció repentinamente. De todas maneras, estos 2 libros son, a mi parecer, también muy destacables desde el punto de vista histórico. Tienen muy buenas referencias bibliográficas, muy buenas fuentes primarias a las cuales recurre este historiador, quien viajó a nuestro país para poder hacer una investigación de cuál nace este libro, y a partir de esa investigación que él realiza quedó con mucha información. Entonces decide más adelante llevar a cabo esta obra que quedó desgraciadamente inconclusa. Él hace una historia a partir de fuentes primarias que él estudia acá, y también desde la mirada de los historiadores también locales. Creo que eso también es muy destacable, porque no lo hizo desde una mirada 100%, no sé si británica, como decirlo, o sea, como tan alejada, sino que él de todas maneras se imbuye más bien en el contexto nacional a partir de historiadores locales. Y además este libro destaca porque su tesis central sostiene que la rebelión, que es como él denomina este proceso de independencia, dice que comienza o se gesta a partir de un periodo de tiempo más o menos largo, y que culmina con una legitimidad monárquica a una republicana. O sea, este proceso parte con esta jura de fidelidad al rey tomado preso en ese entonces, y culmina con este proceso ya de separación de la monarquía española para dar paso a una república. También me parece muy destacable que él analiza qué tanta influencia hay del pensamiento liberal. Recordemos que el pensamiento liberal es uno que predomina mucho a principios del siglo XIX, y él analiza qué tanto hay de ese pensamiento acá en los sectores que gestaron la independencia, sobre todo en el sector conservador. Qué tan puro era ese pensamiento liberal, si era como el que se conocía, por ejemplo, en Inglaterra. Recordemos que mucho de este pensamiento llega a América y a Chile principalmente ya fuese por el contrabando de libros que llegaban. Recordemos que en ese entonces la monarquía española sostenía que solamente las provincias ultramarinas podían comercializar con la metrópoli, nada más que con ellos, pero se sabe que igual llegaban libros de contrabando, y también este pensamiento liberal
gracias a los hijos de algunos criollos o quienes formaban parte de la élite, que eran enviados a estudiar al extranjero, principalmente también en ese entonces a Inglaterra, también tomaron o conocieron estas tendencias políticas predominantes del siglo XIX y posteriormente las trajeron acá a América. También analiza ciertos conceptos como soberanía popular, virtud, libertad, etc. De todas maneras, es un libro que yo recomiendo si quieres conocer cómo se gesta o cuáles son las ideas que predominaban en ese entonces y que ayudaron a gestar esta independencia en el país a principios del siglo XIX y posteriormente, para concluir, que es este libro que ya trata o aborda en particular el tema que dice la relación cómo se construye esta república después de la independencia, donde se vive un breve periodo que algunos denominan pero es ese periodo histórico que transcurre luego de declararse la independencia en el país, donde se trata de decidir qué tipo de gobierno se quiere llevar a cabo en el país, y también cómo se gesta la importancia que tiene la figura, por ejemplo, de Diego Portales. Sabemos que para algunos historiadores tiene una importancia positiva, para otros más bien negativa. Algunos lo ven como un personaje más bien importante para poder entregar estabilidad, no solo política. Recordemos que la estabilidad política es muy importante para poder también tener una economía que permita también surgir al país. Si no tenemos esos dos factores, es muy poco probable que un país pueda surgir. Recordemos que en ese entonces estaban muchos países de América estaban comenzando este proceso de independencia, y Chile fue uno de los primeros que luego de declarar su independencia logra una estabilidad que le permite en cierta forma poder posicionarse acá en el Cono Sur, no sin sus correspondientes problemas internos, porque sabemos que esa estabilidad no se logra así tan fácil. Señalan que esa figura de Diego Portales es tan importante para poder instaurar ese periodo que algunos destacan mucho. Algunos lo ven como un personaje muy autoritario, muy represor, pero ya sabemos que en la historia podemos conocer muchos puntos de vista. También el autor plantea que esta conformación de la República se llevó a cabo también de manera colectiva, con el apoyo no solo de la élite. También destaca la importancia de los sectores populares en la conformación de esta República de Chile. Los dejo invitados a que lean este libro si quieres conocer más acerca de la historia de Chile, en particular el siglo XIX, que me parece muy interesante y muy importante para poder entender y comprender mucho mejor nuestra realidad actual. Espero más adelante subir más vídeos donde les recomiendo más libros acerca de la historia de Chile, no solo sobre un siglo en particular, sino sobre diversos temas que me gustaría tratar también aquí en el canal. Como siempre, si te gustó el vídeo, puedes dejar tu comentario y también puedes seguirme en mis redes sociales. Dejaré los links aquí en la caja de contenidos. Y también te invito a seguirme en mi blog de Noctámbula de los Libros si quieres leer más reseñas. Los dejo invitados para un próximo vídeo. Hasta entonces, bye.